Como verán en el programa, la primera ponencia de esta jornada, Dante y la idea del imperio, corresponde a Manuel Alejandro Rodríguez de la Peña, que es precisamente uno de los organizadores de esta jornada. Para mí es un orgullo presentarlo, mi buen amigo Alejandro, además de compañero. Alejandro es doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma, es catedrático de Historia Medieval por la Universidad de San Pablo CEU, es Research Fellow, ha sido Research Fellow en Wolfson College, Cambridge, y Visiting Scholar en St. John's College, Cambridge también. Investigador invitado en la Universidad Católica de Nimega, Países Bajos, y en la Universidad de los Andes, Chile. Ha sido vicerrector en 2 ocasiones y director del Colegio Mayor San Pablo, y su última responsabilidad fue ser mi jefe. Director del Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Prolífico autor, investigador, divulgador, autor de 3 libros, 2 en español y 1 en inglés. Ha publicado más de 50 artículos de investigación y capítulos de libros en revistas y publicaciones del Reino Unido, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania, Chile, en español, inglés y alemán. Yo sí que quería destacarles, más que nada, es su último libro, que les aconsejo vivamente, Compasión, una historia, donde nos muestra una historia paralela de la compasión y de la violencia. La compasión como respuesta a la siempre inquietante cuestión de la iniquidad, un poco en la línea de las palabras que rescataba yo antes del Papa Francisco, ¿no? Creo que en este mundo, en nuestro momento histórico, donde, decía el Papa Francisco, tantas sombras predominan, hay una degradación, una deshumanización en muchos ámbitos, creo que este libro era más necesario que nunca. Pero, para terminar ya, lo que más me gustaría destacar de Alejandro, sobre todo en este momento en el que estamos, sin duda, es que es un humanista cristiano, no solamente en sus palabras, sino en sus obras, y fiel seguidor del espíritu dantesco. Bueno, muchas gracias. Sin más, querido Alejandro, tienes la palabra. Muchas gracias al Instituto por apoyarnos a Giovanni y a mí en esta iniciativa que planteamos hace ya unos meses y que habéis acogido con enorme cariño y ha sido posible que se traduzca en este día de hoy, que es especial porque está el Instituto por medio, porque gira sobre Dante y porque es el tipo de actividad que creo que una universidad católica tiene que hacer, algo que tenga que ver con su identidad y misión, y desde luego pocos eventos más adecuados a la identidad y misión del CEU que un evento sobre el gran humanista cristiano de todos los tiempos. Se puede decir que podría haber una discusión sobre quiénes son los que están en esa lista, pero sin duda Dante estaría entre ellos, y no sé si arriba del todo, en mi opinión lo está. No se me ocurre un humanista cristiano en toda Europa, en la Europa medieval y moderna, que le supere. Sé que esto es discutible, pero si un nombre sale siempre a colación al discutir esto, desde luego el de Dante Alighieri es uno de ellos. Por tanto, creo que estamos todos enhorabuena, los organizadores, el Instituto y esta universidad que hoy nos acoge. Como luego me va a tocar la labor de presentar a los ponentes de la tarde, aprovecharé allí para hacer una reflexión sobre lo que ha sido la organización de este evento, y hoy me pongo ahora, en esta mañana, solo en el papel de ponente. Respecto a mi ponencia, como es evidente dado el título, yo no voy a hablar del Dante autor literario, ni del Dante a nivel personaje humano, en sentido de lo que es su biografía. Me voy a centrar en Dante como pensador político. Es un Dante muy conocido del especialista en ideas políticas medievales, pero bastante desconocido para el gran público. En principio, Dante no es una figura que el gran público asocie con el pensamiento político. Pero la realidad es que es una figura decisiva en la elaboración del pensamiento político europeo y que incluso, como veremos al final de mi ponencia,
jugó un papel no poco importante en la configuración del pensamiento político carolino, es decir, el pensamiento político del emperador Carlos V y su entorno. Lo primero que hay que decir, y esto vale para el Dante autor literario, el Dante filósofo y el Dante pensador político, es que Dante es una combinación, y esto es una obviedad, pero es bueno empezar con ello, es una combinación de tradición medieval, es en algunos aspectos muy deudor de la tradición medieval, a la cual él pertenece, porque su biografía cronológicamente corresponde al medievo, pero al mismo tiempo es profundamente innovador y en algunos aspectos casi revolucionario. Esto se debe a que, por un lado, es el heredero de una tradición política, en lo que se refiere solo al pensamiento político medieval, que es la idea de imperio. En esto es muy fiel a una tradición de pensadores políticos de la idea imperial, pero al mismo tiempo va a conseguir reformular de una manera original, por genial, esta idea del imperio. Del mismo modo que había hecho con, por ejemplo, la teología católica, la Divina Comedia, lo que llaman los italianos la comedia, de alguna forma combinando la tradición católica sobre el camino hacia la vida eterna. Esto, como es bien sabido, no es original de Dante, simplemente su genio está en reformularlo de una manera nueva. Pues del mismo modo que hizo eso con la comedia y la teología del más allá cristiana, con el pensamiento político lo que va a hacer es tomar la antigua idea de imperio romano, que en los tiempos medievales se había convertido en el ideal de sacro imperio romano germánico, y reformularlo a la luz del aristotelismo. Como luego explicaré con detalle, pero lo voy anunciando ahora, la novedad está en que el aristotelismo político, en casi todos sus autores, de finales del XIII y principios del XIV, empezando por el propio Santo Tomás de Aquino, de alguna forma no le dieron protagonismo a la idea de imperio universal. El aristotelismo en general lo que hace es legitimar el particularismo político de cada monarquía, dándole una especie de nueva legitimidad a la idea de comunidad política no universal. De este modo, el aristotelismo, sin que sea su objetivo, porque no es el objetivo esencial de la recepción de Aristóteles, es otro, pero una de sus consecuencias, en principio imprevistas, fue que debilitó la legitimidad política del imperio y el papado, que son las instituciones universales por excelencia, reforzando, en cambio, las instituciones particulares, es decir, las monarquías nacionales o las ciudades-estado, en el caso de Italia es muy evidente. Pues bien, en Dante encontramos un autor que, aunque sea aristotélico, y es muy aristotélico, radicalmente aristotélico en algunos aspectos, sin embargo, va a reforzar la idea de imperio universal. Luego, su gran aportación al pensamiento político es esta síntesis, que ahora voy a desglosar en detalle, entre Aristóteles y universalismo político, es decir, entre Aristóteles y idea de imperio. Hasta ese momento, la idea de imperio universal había reposado en la tradición platónica agustiniana, es decir, en la manera en que los autores agustinianos del Alto Medievo y del Pleno Medievo habían, de alguna forma, desarrollado la idea de que solo lo que estaba inserto en la cristiandad universal tenía legitimidad política. Y esto lo va a reformular, como luego veremos. Pero antes de ver eso, que es la parte más compleja de mi conferencia, prefiero primero ir a algo más sencillo, que es la idea de Roma en Dante, que es algo que, de nuevo, es conocido, pero no suficientemente conocido, o no al menos de la manera en que autores como Etienne Gilson y otros la han querido presentar. Fíjense que hay un aspecto aquí que es el siguiente. Evidentemente, Dante, como podemos decir precursor del Renacimiento, pone en la Roma clásica el foco, eso es evidente. Esto es algo muy conocido por, en general, todo el mundo que sabe algo de Dante. Lo que no es tan conocido es que esta proyección política, esta proyección de memoria de Roma, esta proyección cultural sobre Roma, que está en la base del humanismo italiano del Trecento y, por supuesto, luego del Quattrocento y el Quinquecento, se produce, en el caso de Dante y de algunos de sus continuadores, que luego analizaremos, como una dimensión política. Es decir, hay un humanismo político que reivindica a Roma como modelo de república, la época de la República Romana, modelo de virtud cívica, lo que autores como Pocock,
Skinner, Garín y otros tantos han definido como republicanismo cívico, es decir, la idea de que Roma es el modelo de las repúblicas italianas que se bastan a sí mismas, la idea del jurista Bartolo de Sassoferrato, de la ciudad se basta a sí misma, idea también aristotélica, la polis es una societas perfecta, es una sociedad perfecta y por tanto no precisa de una autoridad universal que la legitime. Pues bien, esa idea en esencia es la que retoman muchísimos humanistas, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, hasta acabar en Maquiavelo, es decir, la tradición del republicanismo cívico italiano. Y en principio a Dante a veces se lo ubica en esa tradición como a todo el humanismo italiano. La idea de, en Italia con el Renacimiento lo que nace es la defensa de la república urbana, de la comunidad política cerrada particular. Pero la realidad es, y esto es algo que bibliografía muy reciente está poniendo en valor, especialmente un investigador anglosajón que se llama Alexander Lee, la realidad es que Dante, y no solo Dante, una plétora de humanistas italianos que le siguieron después, lo que hizo fue vincular de forma muy estrecha la recuperación de la Roma clásica, la recuperación de la Roma antigua, que es la esencia del Renacimiento italiano, como es evidente, con la reconstrucción del Imperio Romano. Es decir, vincularon humanismo, renacimiento con imperio. Y esto es algo que no es tan conocido. ¿En qué sentido? En que, en principio, cuando se presenta la historia de las ideas políticas, en manuales generales o en visiones a vista de pájaro, ¿qué se suele hacer? Pues se suele, cuando se explica la temprana edad moderna y el Renacimiento, pues se da al imperio como una idea caduca, anticuada. Por ejemplo, al hablar de Carlos V es muy típico hablar del medievalismo de Carlos V, esta idea caballeresca, quijotesca de imperio. Y lo mismo viene a ser los intentos de los emperadores romano-germánicos de la Baja Edad Media por reconstruir el poder del imperio en Italia. La realidad es que si uno hace una estadística, y luego algo diré sobre el tema, de autores italianos y del resto de Europa, pero sobre todo italianos, que defienden el imperio y a la república, es decir, a su ciudad, estado, su comuna, pues están bastante equilibrados. Hay decenas de defensores del imperio que por nombre no ceden en fama y en prestigio a los defensores del republicanismo cívico. Y esta es una de las cuestiones que creo que es bueno aclarar, de cara a una perspectiva correcta de lo que es el pensamiento político occidental en la Baja Edad Media y temprana Edad Moderna. De este modo, el proyecto carolino universal de imperio ya no es quijotesco, ya no es un anacronismo medievalizante, es el último fruto del humanismo italiano. De hecho, el gran ideólogo de este proyecto carolino en su fase inicial es, no en vano, un humanista italiano, Mercurino Arborio di Gattinara, gran canciller de Carlos V, y lo que hay es una relación directa entre esa tradición del humanismo italiano y el proyecto imperial carolino. Que luego en su fase intermedia y final será reformulado, sí, pero el primer Carlos V, el de 1517 a 1529, es un personaje imbuido de este ideal imperial que le había transmitido el propio Gattinara. No en vano, Gattinara encargó una reelaboración, una reedición del De Monarquía de Dante, nada más y nada menos que a Erasmo de Róterdam. Finalmente Erasmo no se decidió a realizarla, pero se conoce el intercambio de cartas donde se le solicita a Erasmo como un favor al emperador que reedite el De Monarquía como el gran tratado apologético del imperio que había que volver a poner en el escenario político. Bien, vamos con, como decía, primero con la memoria de Roma. La memoria de Roma, desde luego, es decisiva porque para hacer un discurso proimperial tú tienes que hacer una apología de lo que era la Roma clásica. ¿En qué sentido? En que cuando Dante piensa en imperio, lo que está pensando es en Roma, no piensa en cualquier imperio. Para él, imperio y Roma son absolutamente sinónimos. No hay imperio sin Roma, no hay Roma sin imperio. A él la República Romana le interesa más bien poco. Él considera que Roma es esencialmente la Roma de César, de Augusto, de Trajano, la Roma cesárea. Aquí no me resisto a mencionar una anécdota. Frente a la tradición de buena parte del humanismo italiano que valoró a Bruto y a Casio como héroes de la libertad, Dante los pone en el infierno junto a Judas Iscariote, como los architraidores. Para él César encarna la virtud, el imperio, y los presuntos defensores de la libertas republicana son asimilables a Judas Iscariote.
Ven en la imagen cómo Dante propuso a Virgilio como la luz de Roma. Es, como es bien sabido, una especie de psicopompo, de guía de Dante en su trayecto por el infierno y el purgatorio. Y este hecho, esta presentación de lo que es la luz de Roma a través de Virgilio, no es casual. Más allá de la admiración poética por la obra de Virgilio, indudable, indiscutible en Dante, Virgilio es también un ideólogo, no solo a partir de la cuarta égloga. De cara a aquellos que no lo sepan, Virgilio es recristianizado varias veces a lo largo del medievo y la Edad Moderna, y uno de los elementos de la cristianización de Virgilio más interesantes es que Virgilio es reinterpretado a partir de su cuarta égloga, la égloga mesiánica, Soledad de Oro de Augusto, como una especie de profeta de la llegada de Cristo. La cuarta égloga de Virgilio se convierte en muchos textos medievales y la propia patrística cristiana en una especie de profecía del advenimiento de Jesucristo. Por tanto, Virgilio tenía una especie de legitimidad cristiana, dada ese sello, dado por la propia patrística, que hacía que no solo le fuera útil a Dante como el guía, en el sentido de la luz de Dante, el Lumen Dantis, la guía romana, que era el poeta del imperio, el poeta de Augusto, sino era alguien que incluso en algunos lugares del sur de Italia era venerado como una especie de profeta de Cristo. Pues bien, es interesante una expresión que aquí tienen en pantalla de la Comedia, donde se afirma que la Roma a la que se le lleva, la Roma de la que va a ser eterno ciudadano Dante, es aquella Roma donde Cristo es romano, y que la Roma donde Cristo es romano. Y esto es absolutamente significativo. ¿Por qué? Porque, como ya veremos después, Dante tiene un discurso según el cual la época de Augusto es la aurea etas por excelencia, la edad de oro de la historia humana. Nunca en la historia humana ha habido una edad de oro como la época de Augusto, según Dante. Pero no solo es eso, es la plenitudo temporis, la plenitud de los tiempos, es la consumación de los tiempos, porque Jesucristo encarnó, el Hijo de Dios encarnó en ese momento. Pues bien, ¿cómo legitima él la Roma de Augusto? ¿Cómo la convierte en el paradigma del único imperio romano, del único imperio universal? Porque el único imperio que tiene derecho a gobernar todo el orbe, todo el planeta, es Roma. Todos los demás son usurpadores. Para Dante, cualquier otro poder político que no venga de Roma es una usurpación. Y esto se debe no solo a la gloria de la Roma clásica, sino al hecho de que Cristo, al elegir nacer ciudadano romano, nota para aquel que esté pensando en ello, evidentemente nosotros hoy día sabemos que Cristo no fue cives romanus, no tuvo ciudadanía romana, era súbdito de Roma, no ciudadano, por eso, por ejemplo, pudo sufrir la crucifixión, pero más allá del hecho histórico de que Cristo no fue ciudadano romano, esto es un matiz, lo importante es que para Dante ese hecho de Cristo ciudadano romano legitima a Roma. Si Cristo aceptó estar sujeto en lo temporal a la autoridad de César Augusto, ¿quiénes somos los demás para cuestionar esa autoridad? Y él parte del concepto de que esa autoridad imperial de Augusto, que el propio Cristo acató, sigue vigente, sigue estando operativa en el heredero de ese imperio romano, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el imperio medieval, que para él es tan romano, y en esto discrepa con algunos humanistas italianos, como el imperio romano original. Luego Roma eterna, Roma perdura, Roma inmutable en el imperio romano de su tiempo. Y esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque a lo que nos lleva es a la idea de que para él la renovatio imperi, que es un topos medieval que venía del siglo X, del discurso otónida sobre la coronación de Carlomagno anterior, la idea de que el imperio ha sido trasladado desde Constantinopla a Aquisgrán y de Aquisgrán a los otónidas, esta idea de traslación del imperio, de que el imperio va moviéndose de sitio, para él es pareja, va ligada a la renovación de la cultura, es decir, renacimiento cultural, renovatio imperi y renovación del estudio de la cultura van ligados. Por tanto, no hay renacimiento cultural, no hay rinascità en sentido cultural artístico, sin renovación del imperio. El separar ambas cosas es algo que harán algunos humanistas, como digo, republicanos del siglo XIV y XV, pero en Dante son indisolubles, no se pueden desvincular. Otra cita interesante al respecto es la idea que transmite en el Convivio sobre por qué Roma
ganó ese favor divino? Aquí hay un discurso sobre la virtud de los romanos. ¿Por qué Cristo eligió nacer bajo Augusto y por qué Dios hace a Roma su instrumento en la tierra? Pues bien, en Convivio, una obra filosófica muy interesante, El banquete, donde vemos al Dante filósofo en pleno uso de sus poderes mentales, una persona de enorme capacidad intelectual, esto no les descubro nada. Dante afirma lo siguiente: y como no ha habido ni hay un carácter más dulce en el gobierno y más fuerte en su mantenimiento y más despierto en su conquista que el del pueblo latino, como lo demuestra la experiencia, y sobre todo el de aquel pueblo santo, concepto interesante, populus santus, pueblo santo, que había recibido sangre troyana, es decir, Roma. Dios eligió a este pueblo para este oficio. Aquí atribuye santidad a la gens romana, pero además se hace eco de un mito medieval que es el mito de la sangre troyana. Es un mito que evidentemente nace en la antigüedad clásica, del cual se hace eco Virgilio en la Eneida, la idea de que Eneas y sus descendientes transmiten esa sangre a la antigua Roma, la sangre troyana. Pero lo que es menos sabido es que en la Edad Media el mito de la sangre troyana fue reelaborado en el ámbito germánico y se atribuyó origen troyano a los francos y a los teutones, de manera que esa sangre troyana en el medievo también habría permanecido en el pueblo que había asumido la herencia de Roma, es decir, el pueblo franco. Por tanto, la idea de la sangre troyana aquí no es simplemente una reminiscencia clásica de la Eneida, estamos ante un mito operativo en la Edad Media, la idea de Troya, Roma, Aquisgrán, como tercera Roma. Continúo con la cita. Como decía, Dios eligió a este pueblo para ese oficio, y como no se podía llegar a conseguirlo sin grandísima virtud, y se requería la mayor y más humana benignidad para su ejercicio, era este el pueblo mejor dispuesto para tal finalidad. Por esto el pueblo romano no adquirió el poder por la fuerza, sino por la providencia divina, que está por encima de la razón. Aquí vincula la virtud, la virtus romana, la virtud renacentista. Todo el que sepa algo de pensamiento renacentista sabe que la virtud, tanto en Maquiavelo como en el pensamiento del 300 y 400, es absolutamente decisiva. No se elabora un pensamiento político sin virtud a partir del concepto aristotélico de arete, de virtud. Pues bien, Roma gana el imperio no por la violencia, sino por la virtud. Del mismo modo que les decía que soy plenamente consciente de que Cristo no era ciudadano romano de iure, esto es evidente, sabemos que no lo era, evidentemente también está claro, todos sabemos que Roma construyó su imperio con sus legiones utilizando una violencia extrema y una brutalidad sin parangón, no mayor que la de otros imperios de esa época, pero nadie que sepa algo de historia romana aceptará que la violencia, la fuerza no tuvo que ver con su imperio. Pero lo importante no es lo que Roma fuera históricamente. Lo que nos interesa a efectos de pensamiento político es lo que Roma es proyectada en el pensamiento renacentista y al menos en el pensamiento dantesco. Es decir, Roma es presentada no como un pueblo violento, como un pueblo agresivo, agresor, sino como un pueblo virtuoso, benigno, santo, virtuoso. ¿Qué en modelo de imperio encaja con esto? El de la Pax Romana de Augusto. No el de la República y sus agresivas guerras imperialistas de conquista. Luego él está reelaborando la imagen de Roma para que encaje en un paradigma de sostenedor de una paz universal, como luego veremos. No en vano, cuando él desarrolla su defensa del imperio a nivel ético, que ahora vamos a analizar, él pone el acento en la paz. El imperio universal es necesario porque es el garante de la paz universal. Este discurso, que es aristotélico, es lo que se llama el argumentum unitatis, la idea de que el imperio es bueno porque trae la unidad y la unidad evita la guerra y trae la paz, es el que él también pone de relieve al recuperar la memoria de Roma. A él le interesa una memoria de Roma asociada a la Pax Romana y no a las conquistas. Otro ejemplo interesante es el relato legendario que él introduce en la comedia sobre Trajano. El emperador Trajano, que ya en algunos santos padres del alto medievo fue presentado como modelo de virtud cristiana, como un alma naturaliter cristiana, anima naturaliter cristiana, es decir, la idea de cristianos que hubieran sido cristianos y hubieran conocido el cristianismo, por supuesto de nuevo históricamente falso. Trajano no fue precisamente un emperador que tratara bien a los cristianos, pero más allá de eso, da igual que la realidad histórica, lo interesante es que en el medievo Trajano es presentado como un optimus princeps, como un príncipe modélico virtuoso.
hay muchos ejemplos. El más clásico es Juan de Salisbury en Polycraticus, donde cuando presenta modelos de buen príncipe cristiano, Trajano, el Exemplum Traiani, le dedica un capítulo entero. Pues bien, Dante hace lo mismo. Dante nos presenta en la comedia un relato que tiene que ver con una leyenda geográfica atribuida a San Gregorio Magno, según la cual San Gregorio Magno habría intercedido ante Dios por el alma de Trajano para que fuera sacada del purgatorio. Bien, pues este Trajano es interesante porque el ejemplo que pone de Trajano no es el del conquistador de la Dacia o el del emperador justiciero, paradigma de justicia. Es un emperador que en el relato de la comedia, aparece esto en Purgatorio 10, 73-96, y luego en el Canto 20 del Paraíso. El Trajano de Dante es un Trajano que realiza obras de caridad, con viudas, con mujeres pobres por haber enviudado. Y esto es muy llamativo. De nuevo, reconstruye la memoria, es decir, este emperador que se preocupa de ayudar a las viudas encaja en el paradigma de la caritas cristiana. Y esto es, de nuevo, reconstruir el pasado, reconstruir la memoria para que encaje en sus paradigmas. Ligado a esta visión del imperio, tenemos una visión del papado. Su visión del papado no es el objeto de esta conferencia, pero sí decir que tenemos en Dante a un católico absolutamente fiel a la Iglesia, de eso no cabe duda, heterodoxo políticamente, enemigo político del papado en su fase final. El último Dante, el Dante del de Monarquía y de la Comedia, es evidentemente enemigo político del papado, pero lo interesante es que dentro de esta fidelidad a la Iglesia y esa condición que tantos papas, como nos ha recordado Juan Ignacio, han reivindicado desde finales de la Edad Media hasta hoy día, más allá de un momento inicial de rechazo que ahora no viene al caso explicar, pues bien, este Dante perfectamente católico, propuesto por papas en encíclicas, es uno de los críticos más duros del papado de su tiempo. No voy a hacer aquí una elaboración, porque no tengo tiempo, y no es el objeto de la conferencia, de las críticas a los papas de su tiempo, solo decir que sus críticas a la avaricia de 3 papas de su época, Bonifacio VIII, Clemente V y Juan XXII, son durísimas. Su crítica a las riquezas del papado, de nuevo, son durísimas. Cita el Evangelio de San Mateo 10:9, donde dice en Monarquía: la Iglesia está totalmente incapacitada por precepto prohibitivo expreso para recibir riquezas temporales, como lo vemos en Mateo: no poseáis oro ni plata, ni moneda en el ceñidor, ni talega en el camino. Esto significa que fuera un hereje de los franciscanos Fraticelli, es decir, no negaba que la Iglesia pudiera tener posesiones, lo que le escandalizaba era la riqueza del papado de su tiempo y de algunos prelados. Y en esto fue durísimo, la acusación de avaricia, el poner a Bonifacio VIII en el infierno, las críticas al papado de Aviñón, en purgatorio. Por ejemplo, llega a decir del papado de Aviñón, el Paraíso 1751, que en Aviñón se vende a Cristo todos los días, la dove Cristo tutto disi mercha. Es decir, es durísimo cuando tiene que ser durísimo. Que nadie se escandalice porque las mismas cosas decía Santa Catalina de Siena y otros santos de la Iglesia del papado de su tiempo. Es decir, de nuevo, ser católico no significa ser papista. Y Dante es un ejemplo maravilloso de eso, que se puede ser católico y no caer en la papolatría. La Edad Media en esto tiene muchas lecciones que enseñar. Bien, respecto a la idea de imperio, que es lo que a mí me ocupa. De nuevo voy a Alexander Lee. Alexander Lee, una obra que me parece fundamental, Humanism and Empire, publicada en Oxford en 2018, en un estudio absolutamente exhaustivo de 500 páginas, analiza, contradiciendo toda una tradición venerable, Pocock, Christaller, Skinner, Garín, la lista es larguísima, la idea de, como digo, la idea de la dimensión republicana de defensa de las libertades cívicas del humanismo italiano, que existe, sin duda, la lista es larga, he dicho algunos nombres antes. Lo que él viene a decir es que no es la única visión política de los humanistas. Él usa una expresión inglesa que a mí me hace mucha gracia, dice happy bedfellows, felices compañeros de cama, para definir al imperio y al renacimiento. Estos felices compañeros de cama, que son el imperio y el renacimiento, son, por decirlo, 2 partes, 2 caras de la misma moneda, es un jano bifronte. ¿En qué sentido? En que es difícil defender el imperio sin apelar a la república romana en el sentido de lo que es su dimensión imperial, pero al mismo tiempo es difícil defender el imperio sin defender
la figura del emperador. Es decir, una cosa es la tradición republicana, las libertades cívicas de la República Romana, y otra cosa es la figura del emperador. Pues bien, él lo que hace es defender la virtud como la clave de esa monarquía universal de Augusto, en una línea que coincide con la republicana, la virtud, pero al mismo tiempo viene a decir que solo puede gobernar uno. Él, usando argumentos aristotélicos, por supuesto a su manera, muy particular, viene a decir que todo lo que es el gobierno de muchos lleva al caos y a la confusión. Por eso, y cito a Alexander Lee, lo que deja Dante en los humanistas posteriores, cito, es la noción de un imperio universal que llegara en ese punto a estar también establecida en el imaginario de los humanistas, que se había convertido en un lugar común que ya no era controvertido. Es decir, la defensa del imperio por los humanistas de tradición dantesca no es una idea controvertida. Otra investigadora que recientemente ha investigado esto, una holandesa, Anne Hubers, dice: en el Trecento la idea de la restauración imperial en Italia no fue en absoluto abandonada. Cartas, crónicas y tratados demuestran que los intelectuales italianos estaban fascinados por el concepto de imperio y defendían la idea de un imperio universal. Dante Alighieri, Francesco Petrarca, el último Petrarca, cuidado, no el inicial, de eso nos van a hablar esta tarde, Cola di Rienzo, y otros escribieron cartas al emperador romano germánico con el fin de convencerlo de restablecer el imperio en Italia. Evidentemente esto viene de una tradición muy antigua, donde hay italianos muy señalados. Esto es curioso, y aquí hay profesores italianos que lo conocen muy bien. Si uno quiere hacer una historia de la idea imperial en la Edad Media, más que autores alemanes, alguno hay, Otto de Freising, por ejemplo, tiene que recurrir a autores italianos. Benzo de Alba es el gran apologista del imperio en la querella de las investiduras. En la época de los Stauffen, los principales son Godofredo de Viterbo y Pietro de Éboli. Siglo XIII lo mismo, la corte de Federico II, italianos, italianos, italianos. Y de nuevo Dante, italiano. Y de nuevo Petrarca, italiano. Y de nuevo Eneas Silvio Piccolomini, que es el gran teórico de la monarquía imperial de Habsburgo en el siglo XV, italiano. Gattinara, italiano. Todos italianos. Luego, al mismo tiempo, y vuelvo a insistir en ello, que tenemos a los Coluccio Salutati y toda la caterva de defensores del republicanismo cívico en el 300 y el 400, acabando en Maquiavelo, tenemos a Godofredo de Viterbo, a Dante, Marsilio de Padua, Cola di Rienzo, Petrarca, Piccolomini y Gattinara. Y esto es importante de nuevo subrayarlo. Bien, vamos con otra cuestión. Si vamos a lo que es el principio básico de la idea imperial, el principal argumento dantesco, que a su vez es aristotélico, aquí una recepción de Aristóteles, es el ideal imperial como idea de unidad, el argumentum unitatis. ¿Cuál es este argumento? El argumento es que hay una jurisdicción mundial. Solo hay una jurisdicción para todo el mundo, que es la del Imperio Romano. Igual que en lo espiritual, el papado tiene jurisdicción universal sin límites, de océano a océano, Dante habla de una jurisdicción de océano a océano del imperio. Esta idea, y aquí lo tienen, se basa en el concepto de que solo hay un poder para lo temporal en cualquier época, que es este imperio romano. La cita es: el imperio romano es un principado único y superior a todos los demás poderes en el tiempo y a todos los seres y cosas que tienen una dimensión temporal. Esto, por supuesto, contradice todo el derecho de gentes, el ius gentium, que, por ejemplo, la Escuela de Salamanca luego desarrolló. Una vez que fracasa el proyecto carolino inicial, hay una reformulación, que es también aristotélica, por supuesto, y de hecho es más aristotélica que la de Dante, porque Dante lo que hace es manipular un poco a Aristóteles, porque Aristóteles realmente no tiende a la idea de monarquía universal, tiende más a la defensa de la comunidad política particular. Pero Dante relabora a Aristóteles para justificar su idea de una única comunidad política universal. ¿Y la idea cuál es? Tiene que haber una única autoridad, porque esa única autoridad traerá la paz. Esta universal in mundi jurisdictionem traerá la paz, la pax universalis. Y lo interesante es plantearse esta paz, este argumentum unitatis como argumentum pacis, es decir, la unidad trae la paz, y esto un niño pequeño lo entendería. Es un argumento, por cierto, que hoy día es caricaturizado. A mí siempre me hace gracia que oigo argumentos en defensa del Imperio Universal en bocas de personajes como Darth Vader, en defensa del Imperio Galáctico, es decir, la idea de el que quiere un Imperio Universal o es un dictador loco o es un personaje de cine, ¿no? Porque desde el ius gentium del siglo XVI nadie acepta que haya un poder político
en ningún sitio por encima de los demás. Digo en tiempos pre-ONU, luego está el tema del mundialismo ONU, que es otra historia muy distinta, ¿no? Y que no tiene nada que ver con esto. Pero en principio nadie ha aceptado, desde el siglo XVI hasta ahora, que haya un poder imperial sobre los demás poderes nacionales. Por tanto, hoy día esto no se entiende. Pero el argumento de Dante es que esta unidad que trae la paz tiene una utilidad, es útil para algo, sirve para algo. Es decir, tiene una dimensión ético-moral. Porque esto no es utilitarismo en el sentido de el imperio beneficiará al poseedor del imperio. Esto para él como cristiano es inaceptable. Si el imperio es para enriquecerme a costa de los demás, del dominio de los demás, eso sería depredación y sería avaricia, el pecado que más aborrece Dante, cualquiera que haya leído la Comedia lo sabe, la avaricia. No, el imperio cristiano legítimo no puede ser un imperio que depreda a los demás, que se beneficie de los demás. Es un imperio que conduce a la beatitud divina. ¿Y cómo justifica esto Dante? Pues aquí cito a uno de los grandes conocedores de Dante, que llegó a Dante a través del estudio del tomismo, como el gran especialista en el siglo XX en tomismo, Etienne Gilson, el gran sabio francés, filósofo francés. Pues bien, Gilson ha entendido, en mi opinión, mejor que nadie lo que quería Dante con su imperio universal. Dice Gilson: no cabe ser más griego, más cristiano, ni menos pragmático de lo que fue Dante. ¿Por qué? Porque Dante lo que dice, y vuelvo a citar a Gilson, es: el sabio es la medida del hombre, el emperador la del ciudadano, el papa la del cristiano. Y para que cada uno de ellos retenga solo las llaves de su reino, debe reconocer que cada uno de los demás es igualmente el único que retiene las llaves del suyo. Así, el papa no puede tener autoridad alguna temporal que no sea delegada por el emperador, ni ningún emperador jurisdicción espiritual que no le sea concedida por el papa. Dante ha deducido, al parecer por vez primera en la Edad Media, la noción de un poder temporal cristiano autónomo, el imperio, y que basta su orden, dotado de su propia naturaleza, de su fin último propio y de medios para conseguirlo que le son naturalmente apropiados. Esto es puro Aristóteles. El imperio es una societas perfecta, igual que la Iglesia, que se basta a sí misma. No necesita ser instaurado por nadie. Para él, la coronación imperial de Carlomagno, que es en el pensamiento anterior platónico-agustiniano el argumento de legitimidad del imperio, el Papa, vicario de Cristo, da autoridad al emperador, para él eso no es relevante. Él remite a Augusto y al hecho de que Cristo aceptara la soberanía de Augusto. Por tanto, en esto Dante es revolucionario, profundamente tradicional y profundamente revolucionario. Es decir, para él el Papa en política no juega ningún papel. No necesita el imperio al Papa. Es curioso porque pocas décadas después, en época de Cola di Rienzo y de lo que es la nueva República Romana que se intenta fundar en la primera mitad del siglo XIV, estas ideas, por influencia de Dante o por desarrollos autóctonos de la propia dinámica de Roma, vivirá esta realidad, la idea de que la República Romana se funda a sí misma, eliminando el papel del Papa, que en ese momento estaba en Aviñón, o incluso presenciará la coronación laica, temporal, por 4 senadores romanos del emperador Ludovico el Bávaro. Hay una coronación imperial donde el Papa ni está ni se le espera. Esto en plena Edad Media. En este sentido, el pensamiento medieval fue mucho más rupturista en el siglo XIV de lo que se piensa. Por cierto, una vez, de cara a la edad moderna, es llamativo que una vez que Carlos V fue coronado, en 1530, Clemente VII en Bolonia, ningún emperador fue jamás coronado por un papa. En este sentido, la edad moderna tuvo menos atrevimiento conceptual que la Edad Media. La Edad Media se atrevieron a presidir el papa la coronación. En el mundo moderno a nadie se le pasó por la cabeza proceder a una coronación imperial sin el Papa. Por eso es, como es sabido, Carlos V, el último emperador coronado por un Papa. Bien, otra cuestión interesante ligada a esto es el concepto, como digo, de la beatitud. La beatitud, ¿qué trae? La beatitud lo que trae, y esto es muy llamativo, yo entre otros temas, y probablemente es el tema al que más tiempo he dedicado, estudio la idea sapiencial, la idea de la sabiduría de los reyes. Pues bien, la idea de la beatitud para él tiene que ver con que la sociedad humana, la humana civilitas o el género humano, precisa de paz ¿para qué? Para la contemplación y el estudio. Y esto recuerda a Aristóteles, pero también a la República de Platón. El fin de la sociedad, ¿cuál es? La contemplación de Dios y el estudio, la sabiduría. Y para ello es necesario la paz universal. Luego la paz se subordina a la beatitud, al conseguir la beatitud, y esa beatitud
se consigue a través de la vida de contemplación de Dios, la vía mística o la vía sapiencial de estudio, el estudio de la creación, del bien, verdad y belleza que hay en la creación, como camino hacia Dios. Luego, la paz imperial es para un fin, como digo, que es este, que es un fin supremo. Todo lo que, por tanto, se oponga a esto es una insurrección de los pueblos, es insurrección, es rebelión contra el decreto de Dios. Todo aquel intento, especialmente el de Francia, que es el prototipo de la primera monarquía nacional, de crear algo al margen del imperio, una vía de soberanía independiente del Papa y del Emperador, para Dante no es más que una insurrección intolerable. De nuevo vuelvo al papel en esto de la referencia a la Roma de Augusto. Este texto, que está en latín, me interesa porque quiero que vean en las palabras de la monarquía en latín lo que es el concepto político de Dante. En amarillo ven las ideas clave. La monarquía de Augusto, ¿qué fue? Una monarquía perfecta. Aquí lo tienen, subrayado, en latín es igual que en castellano. Esta monarquía perfecta trae al género humano, al humanum genus, la felicidad y la paz universal. Felix in pacis universalis. Felicidad y paz al género humano, otra innovación dantesca de origen aristotélico. Mientras que todos los pensadores anteriores a Dante en la Edad Media jamás hablan de género humano, de humanidad, nunca, no conozco ningún caso. Todos todos hablaban de cristiandad, República Cristiana, Christianitas, Imperium Christianum. Él es el primero que habla de toda la humanidad. Para Dante, la autoridad del emperador romano se extiende a toda la humanidad. Eso incluye a paganos, musulmanes, por supuesto a los indígenas de las tierras por descubrir. Esto Gatinara lo utilizará para legitimar también la conquista de América. La autoridad del emperador no es solo sobre la cristiandad, ni tiene que ver con que la cristiandad tenga que abarcar a todo el orbe. Tiene que ver con que es universal, entendido por universal, el género humano, no la cristiandad. Y esto lo relaciona con algo que he mencionado antes, la idea de, y cita aquí a San Pablo, de que con Augusto se alcanzó la plenitud temporis, la plenitud de los tiempos. Esto explica la frase que antes les he citado: serás conmigo eterno ciudadano de aquella Roma en que es romano Cristo. Es decir, la plenitud de los tiempos es el imperio de Augusto, luego el imperio romano no caduca, es eterno. Hasta que venga Cristo, hasta el escatón, hasta la segunda venida de Jesucristo, habrá imperio romano. Es imperecedero, no caduca. Esto es muy importante. Si Dante estuviera aquí, diría: el imperio romano debería seguir existiendo. Por cierto, un ejemplo histórico para que lo entiendan, que es el imperio chino, que para que nadie piense que es tan utópico. China ha tenido la misma forma política hasta Mao. Es decir, el imperio chino empieza más o menos unos 200 años antes de Augusto y ha estado vigente hasta el siglo XX. Por cierto, hasta 1804 o 5 hubo un emperador romano en Europa, por si alguien no lo sabe. El Sacro Imperio Romano Germánico no perece hasta Napoleón. Es decir, hubo alguien que en sus monedas ponía Imperator Romanorum Semper Augustus hasta el siglo XIX. Luego, cuidado, que la pervivencia de ciertas ideas es mayor de la que se cree. Otra cuestión ligada a esta es el concepto del imperio como algo que tiene que ver con la santidad y la piedad. Y con esto termino las citas de monarquía. Me parece interesantísimo. ¿Por qué? Porque si este imperio trae la paz, y no por ambición, ni por avaricia, ni por depredación, esto es porque es santo. La cita es así: que el pueblo romano pretendiera el bien común, idea aristotélica, bien común, sosteniendo el orbe de la tierra, lo declaran sus gestas, en las que eliminada toda ambición, que es siempre enemiga del bien común, y amando la paz universal en libertad, y fíjense en esta expresión, aquel santo, piadoso y glorioso pueblo parece haberse olvidado de su propio provecho para preocuparse del bienestar público del género humano. Por eso se ha escrito acertadamente: el imperio romano nace de la fuente de la piedad, de fonte nascitur pietatis. La piedad, la pietas, en el sentido doble de piedad filial y piedad hacia los débiles. Esto de nuevo es cristianismo, aplicado de forma anacrónica, presentista, sí, sin duda, hoy día ningún historiador serio diría esto. Lo interesante es cómo lo proyecta Dante y cómo traslada al lector medieval que el imperio romano es una especie de imperio cristiano antes del cristianismo, porque es por el bien de los demás. Su misión es ayudar a los demás, el bien común y la pietas, la piedad. ¿Quién intentó, según él,
llevar a cabo esto, y aquí no voy a monarquía, me voy a la comedia, quien encarnó en su tiempo este ideal fue el emperador romano germánico, en vulgar el emperador alemán, como se le llama inapropiadamente, Enrique VII de Luxemburgo. Este emperador llega en 1311 a Italia a la cabeza de un poderoso ejército con la idea de restaurar el poder imperial en Italia. Es el último de muchos y el primero de otros muchos, porque lo que es la bajada a Italia de los emperadores desde la época de Carlomagno, los Otónidas, los Stauffen, los Luxemburgo, luego, por supuesto, la dinastía Wittelsbach bávara hizo lo mismo, Luis el Bávaro, luego vendrán los Habsburgo, que siguen haciendo lo mismo. Es decir, no hay emperador importante que no baje a Italia. Este es uno más, coronado, con coronación imperial. Parece en 1312, con su coronación imperial, que el sueño mesiánico de Dante se iba a cumplir. Para Dante, y ya estoy llegando al final, lo que se produce, ¿qué es? El hecho de que el nuevo César a lo que viene no es a oprimir Italia como algunos italianos percibieron esto. Algunos o muchos pensadores italianos percibieron esto en los siglos XIV, XV y XVI. No, viene a liberarla, es un liberador. Esto me recuerda al discurso que algunos historiadores que luchan contra la leyenda negra española están haciendo sobre América y el hecho de la llegada de España como liberadora de la inhumanidad que dominaba algunas culturas precolombinas, sacrificio humano y demás. Este discurso sobre el conquistador como liberador en Dante es muy poderoso. Para Dante, Italia es esclava, habla de serva Italia, la Italia esclava, que necesita ser liberada de su opresión. El que la va a liberar es el nuevo César, que va a desposar en una imagen nupcial a la ciudad de Roma, a la cual presenta con palabras muy evocadoras, como aquella Roma que llora viuda y abandonada. La tua Roma que piange, vedova e sola. Aquella Roma que llora viuda e sola, abandonada, sentido abandonado. Es decir, lejos de ser un conquistador, un opresor, lo que es un liberador. Y además Roma es su ciudad, como emperador romano legítimo, tiene más derecho a gobernar Roma que los propios romanos. Esta empresa de restauración imperial, todos sabemos que acabó mal, no tomó Florencia, tuvo que abandonarse el proyecto, pero eso no quita para que Dante, y aquí está la cita de Paraíso, 30, 133, 138, la cita me parece bellísima, la traducción es la traducción de una edición española muy reciente de la Comedia. Yo no me atrevería a traducir evidentemente la Comedia, no, mi italiano no llega ni de lejos a eso, ni el de casi nadie que sepa italiano hoy día, porque es un italiano muy difícil. Dice: en el trono que miras fijamente por la corona puesta sobre él, antes de que tú llegues al convite, se sentará el espíritu imperial del gran Enrique, que arreglar querrá Italia antes de que esté dispuesta. Este espíritu imperial del gran Enrique va a fracasar porque Italia no estaba preparada, ni la Roma viuda y abandonada estaban preparados para recibir esa liberación. La Comedia requeriría un análisis detallado, que no voy a hacer, de todo lo que es el imaginario imperial en ella, simplemente apuntar que de la misma manera que Platón y Sócrates y otros grandes sabios paganos son, a pesar de ser situados o bien en el infierno o bien en el purgatorio, como justos, una especie de grandes almas, una especie de limbo de los justos paganos, es llamativo el lugar que lo decía antes, que le da a Julio César, el lugar que da a Bruto y Casio, o el hecho de que algunos de los grandes enemigos del imperio son condenados al infierno. Y muy llamativo es el caso, y a esto le dedicar un momento, de Brunetto Latini. Brunetto Latini, que fue embajador en la corte de Alfonso X el Sabio, y que es quizá el transmisor de algunas ideas de la España islámica a Dante. Esto es un debate que no voy a entrar en él, pero solo lo apunto. Este Brunetto Latini, embajador, diplomático, es también un gran humanista y pensador político, mejor dicho, prehumanista y pensador político de la Florencia del siglo XIII. Este maestro de Dante es, para muchos especialistas, el primer defensor del republicanismo cívico en Italia, el primer gran pensador del republicanismo cívico. Es uno de los grandes divulgadores de Aristóteles, de hecho va a vulgarizar algunas obras aristotélicas en italiano. En fin, un personaje clave en la primera formulación del aristotelismo político, en una época en la cual todavía estaba en ciernes, porque la traducción de la política de Aristóteles por Guillermo de Moerbeque no se había producido, y esa traducción, recuérdese, que es por ejemplo la que usa Tomás de Aquino.
Santo Tomás. Es decir, la reacción de Aristóteles necesitaba una serie de traducciones del griego que estaban en marcha. Pues bien, en ese sentido es un pionero, Brunetto Latini. Pues Brunetto era, aparte de maestro de Dante, enemigo de todo lo que Dante defendió en su última época, no en su primera época, sino en su última época. De su última época es la comedia, y la comedia condena a Brunetto al infierno. A su maestro lo pone en el infierno. Hay muchas teorías sobre por qué está en el infierno. Hay quien habla de su vida lasciva, de episodios complicados de su vida privada, y hay quien habla, y yo me sumo por supuesto a esta teoría porque encaja muy bien en mi esquema, de su defensa de ideas políticas aristotélicas que a Dante le repugnaban. Sea una mezcla de ambas o una por encima de la otra, es llamativo cómo Dante reniega de esa primera época suya, porque el primer Dante sí se puede encajar con las ideas de Brunetto Latini, pero este último Dante del exilio no quiere ni oír hablar de esa tradición política. Bien, concluyo con una breve introducción a lo que esto implica a efectos del pensamiento político del final del Renacimiento. Aquí hay una figura que es Gattinara, el canciller mercurino Arborio de Gattinara, que a su vez es heredero de una serie de pensadores que, en una época en la cual el Ius Gentium de Santo Tomás de Aquino y la reivindicación de la dignidad y legitimación de las monarquías nacionales y de las repúblicas urbanas, se puede decir que frente a esta tradición defendieron otra contraria. La mayor parte de los pensadores políticos del siglo XIV y XV, siguiendo a Santo Tomás, y aquí aparece una lista muy somera, van a defender la aplicación de las ideas de Aristóteles, de la politeia de Aristóteles, a la defensa de las monarquías nacionales, caso de Francia, Pierre Dubois, Nicolás Oresme, Juan de Jandún, Juan de París, o la supremacía alemana, porque hay pensadores alemanes que lo que hacen es tomar el aristotelismo particularista para defender el imperio alemán, más que el imperio universal. Aquí tenemos a Alejandro de Roes, Jordán de Osnabrück o Marsilio de Padua, pensador italiano, pero que defiende el imperio en esta clave particularista aristotélica. En el caso italiano, Bartolomeo de Sassoferrato es el más destacado a nivel jurídico. Pues bien, frente a esto tenemos defensores de un aristotelismo universalista, como he dicho antes, esencialmente en el Trecento, el principio del siglo XIV, Dante y el austríaco Engelberto Dadmont, que es un abad cisterciense austríaco. Hay un aristotélico que defiende el universalismo, pero para defender la hierocracia pontificia, que es Egidio Romano, Gil de Roma, y luego está Dante, que es el que, como he dicho, inicia esta tradición que vía Eneas Silvio Piccolomini, defensor del imperialismo Habsburgo e idea universal, nos conecta con Gattinara. ¿Y qué hace Gattinara? Y esta es la conclusión de mi ponencia. Gattinara lo que hace es reivindicar a Dante, recuérdese el intento de defender la monarquía universal dantesca, y esta es una cita del mayor, pero uno de los principales especialistas en Gattinara españoles, Manuel Rivero, y la cita es muy significativa. Dice Rivero, que es el editor de la memoria autobiográfica, una especie de apología vita sua, una defensa de su trayectoria que hace Gattinara, una especie de testamento vital. Pues bien, Rivero, que dice respecto al discurso de Gattinara, al discurso político. Aquí está la cita. El eje del relato lo constituye el servicio y devoción al emperador Carlos V, del cual el gran canciller se presenta como guía y mentor, no tanto por propia voluntad como por designio divino. Este mismo designio canaliza y vehicula el itinerario vital del gran canciller para situarlo en el proceso que había de hacer de él un instrumento para la instauración de la monarquía universalis, cuya consecución constituye el eje de sus memorias. Para Gattinara, la monarquía universal cesárea, a partir de la herencia de Carlomagno, la monarquía de todo el orbe, es la clave del proyecto carolino. Pues bien, las citas de investigadores actuales de pensamiento político carolino, extranjeros y españoles, sobre el papel de Dante en el pensamiento de Gattinara, que se las voy a ahorrar, pero de cara a si alguien ahora en el coloquio quiere preguntar, tengo 7 folios de citas. Es decir, no es una idea mía que a mí se me haya ocurrido. Tengo 7 folios de citas de especialistas en pensamiento de Carlos V de Gattinara que dicen
como ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco investigadores que dicen que Dante es el referente principal de Gattinara. Si Gattinara es el referente principal de Carlos V hasta 1529, solo cabe concluir que no se puede entender el proyecto carolino sin Dante. Estamos en España, estamos en Madrid, no está de más recordar la vinculación de Dante con la idea de imperio universal de Carlos V. Muchas gracias por su atención.